Para muchos es una emoción enfrentarse a lo desconocido, descubrir lo que nadie nunca vio o volver a encontrar lo que se creía perdido. Pero antes de lograr un acontecimiento, varios errores y fracasos se cometieron en el camino. Un trayecto que no es fácil de transitar y que sin esos fallos no se hubiera podido llegar a la meta. En ocasiones los viajes causaron pérdidas humanas y materiales, además de misterios que siguen sin resolver. En este video te mostraré expediciones que terminaron muy mal. El océano fue la inspiración de numerosas obras en todas las épocas. Sus profundidades crearon historias sobre monstruos marinos, civilizaciones subacuáticas y tesoros sepultados. Un ejemplo perfecto es el Titanic, el famoso transatlántico que se hundió en 1912 y cuyos restos reposan a 3.821 metros de profundidad. Recientemente se produjo una catastrófica expedición, luego de que un submarino implosionara con 5 pasajeros a bordo. Desde que se descubriera el paradero de Titanic, en 1985, millones de personas quedaron fascinadas con las imágenes y los objetos que fueron recuperados de su interior. Incluso hay empresas que te permiten verlo con tus propios ojos mediante un sumergible. Uno de ellos, el Titán, de la compañía Ocean Gate, no soportó la presión infernal del agua, que habría superado la resistencia del casco hasta acabar con la vida de los tripulantes de la nave. Este submarino era un vehículo experimental que nunca fue aprobado por ninguna agencia regulatoria. Ya había realizado 3 viajes previos y en 2022 perdió la comunicación durante 3 horas por un fallo en los sistemas. Sin dudas, lo que ocurrió ahora es un final muy trágico, aunque ya había señales sobre lo que podía pasar. A comienzos del siglo XX, el deseo de llegar a los lugares más recónditos del mundo llevó a 3 exploradores ingleses a adentrarse en el denso follaje de la selva amazónica. Buscaban una antigua ciudad perdida que se rumoreaba estaba escondida en lo profundo de ese infierno verde. El líder de la expedición fue un ambicioso coronel llamado Percy Fawcett. Su principal fuente escrita sobre la existencia de aquella urbe era un documento portugués, dejado por un grupo de cazadores de fortuna, que luego de transitar durante 10 años por distintas regiones interiores de Brasil, describieron unas antiguas ruinas de proporciones épicas. Supuestamente, la ciudad perdida de Zeta estaba llena de riquezas, oro, maravillas arquitectónicas y un desarrollo tecnológico que no esperarías hallar en medio de la Amazonia sudamericana. Con el tiempo, la fascinación de Fawcett por la leyenda se convirtió en obsesión. Así fue que en 1925 ingresó de nuevo al sitio decidido a resolver el misterio, pero jamás volvió y nunca se supo qué fue lo que le pasó. Desde que los hermanos Wright hicieron el primer vuelo con motor de la historia, el ambiente de la aviación fue dominado enteramente por los hombres. En Estados Unidos el número de mujeres piloto era muy bajo, y entre esas pioneras estaba Amelia Earhart. Fue la primera aviadora norteamericana en conseguir múltiples logros, convirtiendo su nombre en un sinónimo de coraje, habilidad y valentía. Sin embargo, la última vez que hubo noticias suyas fue en julio de 1937, cuando sobrevolaba el Océano Pacífico en un intento de completar la vuelta al mundo. Su desaparición fue motivo de especulaciones y hasta hoy se desconoce la causa del accidente y la zona donde el desastre sucedió. Se sabe que Amelia debía alcanzar la pequeña isla de Howland, a medio camino entre Australia y Hawái, pero pisar tierra no sería sencillo, ya que el terreno es diminuto. Las comunicaciones de radio cesaron. Luego de semanas de exhaustivas y costosas búsquedas, la Marina concluyó que la aviadora y su compañero fallecieron tras caer al océano. El monte Everest es la montaña más alta de la Tierra. Escalar sus 8.848 metros es uno de los objetivos más desafiantes del planeta. Alpinistas, fotógrafos y científicos lo han intentado y muchos se quedaron en el camino. El neozelandés Edmund Hillary y la Sherpa Tenzing Norgay conquistaron la cumbre por primera vez en 1953. Su hazaña les otorgó fama mundial, pues eran los primeros seres humanos en conseguirlo, aunque así se narra todavía en los libros de la historia. Pocos hablan de lo que sucedió 29 años antes. 2 montañeros británicos, George Mallory
y Andrew Irving pudieron llegar a la cima del Everest, pero jamás regresaron. Cuando estaban a 300 metros del objetivo, ambos se desvanecieron entre las nubes y no se les volvió a ver. A Mallory lo encontraron congelado en 1999. Aún no se pudo hallar el cuerpo de su compañero ni la cámara donde podría estar la prueba fotográfica de que cumplieron la proeza antes de la muerte. Si esto fuese cierto, estaríamos hablando de un trágico récord. Hasta la apertura del Canal de Panamá en 1914, la única manera que un barco tenía para pasar del Océano Atlántico al Pacífico era bordeando el sur del continente americano. Este rodeo largo y costoso empujó a muchos navegantes a buscar una ruta alternativa y más directa por el norte de América, el llamado Paso del Noreste. Pese a ello, las primeras expediciones comprobaron que aquella no era una tarea simple. El 19 de mayo de 1845, dos buques, el HMS Erebus y el HMS Terror, partieron desde Inglaterra liderados por el veterano capitán John Franklin. Su viaje, no obstante, terminó en catástrofe. Franklin y los 128 tripulantes quedaron atrapados en el Ártico, y las teorías de lo que sucedió son muy variadas. Los primeros estudios señalaron que muy posiblemente había existido intoxicación por plomo. Otros análisis marcan el hambre y las enfermedades debido a las condiciones infrahumanas que afrontaron allí. Por último, existe también la posibilidad de que los buques Erebus y Terror hayan sido atacados por algo desconocido. Al empezar 1967, la carrera hacia la Luna estaba en pleno auge. La Unión Soviética y Estados Unidos peleaban día a día para poder ser los primeros en lograrlo, pues esto traería consigo bastante poder económico, político y hasta científico. Aunque pocos lo sabían entonces, la NASA tomó la delantera gracias a los 10 vuelos Gemini, que habían ayudado a resolver los principales inconvenientes para desarrollar el programa Apolo. Por ello, luego de haber estado más de 2 años sin viajes tripulados, los soviéticos diseñaron los vuelos Soyuz 1 y 2. El primer despegue ocurrió en marzo con el cosmonauta Vladimir Komarov. El lanzamiento fue completamente perfecto, pero una vez estando en órbita, comenzaron los problemas. Uno de los paneles solares no se desplegó, dejando a la nave con la mitad de energía. Los principales sistemas fallaron, y aunque el hombre intentó aterrizar, los paracaídas tampoco se abrieron, y la cápsula cayó a una velocidad imparable. Fue un desastre tan terrible que los detalles se mantuvieron ocultos por décadas. Según el historiador griego Heródoto, en el año 524 a.C., el rey persa Cambises II quiso llevar a cabo una de las mayores hazañas que nunca antes se habían completado: cruzar el desierto del Sahara para hacer crecer su imperio. El objetivo no era otro más que llegar a Tebas y conquistar Egipto. Para ello decidió mover un increíble ejército de 50.000 hombres, que terminó por siempre debajo de las dunas. Nunca se supo qué pasó con los hombres, y tampoco se encontraron evidencias que sirvan para solucionar el enigma de qué ocurrió con una de las mayores tropas de la historia. Algunos egiptólogos aseguran que aquella misión nunca se produjo y que simplemente se trata de una leyenda. Sin embargo, la mayoría afirma que el ejército existió y que una brutal tormenta de arena habría acabado con él. Los estudios realizados por expertos marcan la posibilidad de que en ese entonces hubiera rachas de hasta 200 km por hora, capaces de sepultar todo a su paso. Después de ver las grandes expediciones que terminaron muy mal, dime, ¿crees en el peligro de la curiosidad humana? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.